Señor le bendiga. Gracias por esperar este tiempo para recibir palabra del Señor. En tiempos, por decirlo continuamente, en tiempos muy cruciales para nuestra vida, para nuestra familia, pero sobre todas las cosas para nuestro país. El domingo fue día de elecciones en nuestro país, Guatemala, y pudimos ver la manifestación de Dios obrando. Su palabra dice que Él tiene para nosotros planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, pero ciertamente, ¿qué es lo que esperamos? Sabemos también que hay una realidad, como se dice comúnmente, hay una realidad social en la que estamos pasando, pero debemos de saber que ya todo ha sido declarado o profetizado en la palabra del Señor. El mismo Jesús lo hablaba en Mateo 24, del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Esto es importante y esto es básico para los cristianos en todo tiempo y sobre todas las cosas, y podemos decirlo en este tiempo. Tenemos que tener el cuidado que nadie nos engañe. Hubieron a punto muchos ofrecimientos, muchas promesas, de una manera exagerada, por decirlo así, planificaciones y todo. Y en su momento valía la pena escucharlas o ciertamente esperar la dirección de Dios para tomar decisiones. Entonces la palabra del Señor dice, y Jesús lo decía: miren que nadie los engañe. Hay muchas ofertas, muchas promesas, ahora sí que mucho ofrecimiento, pero realmente ¿cuál de esos se va a cumplir? Dice el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira, esto es la verdad, esto es lo que va a suceder, estas son nuestras promesas, pero realmente dice, a muchos van a engañar. Entonces, ¿cuántos realmente tenemos el discernimiento espiritual de escuchar lo que es correctamente la promesa de Dios? Y dice, versículo 6, Mateo 24, 6, y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos en medio de conflictos sociales, nacionales, guerra, violencia. Mira esto, es impresionante. Pero no es nuevo, porque ya Jesús lo decía. Oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántas propuestas hay? Pero ciertamente, mira lo que dice: no se turben. Dice la palabra también, lo recordamos: por nada estemos afanados. Por nada debemos de preocuparnos, sino saber que todo tiene un propósito. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces lo dice la palabra. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué fue como consecuencia de toda esta actividad previa a? ¿Cuántos pleitos, contiendas y aún divisiones se realizaron? Porque es parte de... Mira esto, la verdad es que el ser humano, sobre todo sin Dios, busca siempre, como se dice comúnmente, salirse con la suya, que sea hecha su voluntad. Mira esto, ¿cuántos en su momento de los participantes en este proceso sentían que ya estaban allí y que ya tenían la autoridad para desorganizar o para interrumpir o para, mira esto, o para dañar inclusive? Y ¿sabes qué? En realidad, después, al darse cuenta que no llegaron como esperaban, yo lo pienso de esta manera, que si quieres saber, lo digo de esta manera, si quieres saber lo que hay dentro del corazón de una persona, dale autoridad. Y vas a ver cómo realmente refleja lo que está dentro de él. Ahora bien, mira lo que dice la palabra entonces. Y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabes que es utilizada o manipulada la palabra del Señor para conseguir algunos propósitos fuera del orden de Dios?
Se habla de Dios, se habla de las ordenanzas, se habla aún de la Biblia, tergiversando. Por supuesto tendrán sus consecuencias, pero se levanta en su momento hasta aquellos que manipulan la Biblia, la palabra del Señor, para lograr un propósito fuera de la voluntad del Señor. Vuelvo al punto, por supuesto, todo tiene sus consecuencias. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es que ya no se puede hacer nada, me decía alguien. Mira, el sistema está horrible. Las condiciones en nuestro país están terribles. ¿Qué nos espera? Digo, ¿qué nos espera? La confianza que tenemos en Dios, que para Él no hay nada imposible. Nada se mueve que Dios no permita con un propósito. Por eso me impacta la palabra que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mira el consejo. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos cayeron en los enredos de este tiempo, de manipulación? ¿Cuántos quisieron, como dice alguien, aprovechar el momento y sacar ventaja? Pero sabes, en su momento el Señor nos llama a perseverar, en mantenernos siempre buscando la sabiduría de Dios, buscando lo que es correcto siempre, porque ciertamente las condiciones son reales, pues es lo que está pasando en nuestro medio. Y aparte una realidad más interior, mira esto, más que se mueve alrededor de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. ¿Te parece conocido? La violencia desatada de una manera impresionante, la corrupción, la envidia, los pleitos, las contiendas. Es impresionante, pero mira lo que dice la palabra. Vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1. El versículo 2 en adelante, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A qué nos llevó realmente en su momento las reuniones que realizaron este tipo de personajes que buscaban siempre liderazgo? Hubo tanto desorden en su momento, mira esto, tanto desorden. Y es parte de lo que dice la palabra del Señor. Mira esto, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Mira la apariencia. Por eso qué maravilloso es poder ver a través de la revelación que Dios nos da de las personas realmente como son. La apariencia puede engañar a muchos, pero no a quienes dependemos de Dios, y podemos ver mucho más allá de lo que físicamente se muestra en apariencia. Y mira lo que dice la palabra del Señor: tendrán apariencia de piedad, muchas promesas, muchos planes, entre comillas, para beneficio de, para ayudar a la población, para ayudar. Ciertamente todo esto era en apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora mira lo que dice el versículo 9. Esto es impactante. Segunda de Timoteo 3:9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Mira, la apariencia no dura para siempre. Al final sale a relucir lo que está dentro de la persona. Recordemos 28 candidatos a la presidencia. ¿Cuántos candidatos a las alcaldías municipales, a las gobernaciones? Ahora bien, ¿sabes cuánto en verdad está por saberse todavía? Porque estamos en tiempos cruciales para nuestro país y para toda la tierra, por sí decirlo. Ahora bien, mira lo que dice Job, y esto me parece impactante. Job capítulo 33, versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el que está en el hombre. Mira qué maravillosa es esta expresión.
Porque a veces el hombre puede manipular, ¿sí? Puede desorganizar o puede, ¿sí?, tergiversar todas las verdades en apariencia para beneficio de él. Pero sabes, al final nada está fuera de la voluntad del Señor. Nada escapa a la voluntad del Señor. Todo tiene un propósito y esto es maravilloso. Mayor es Dios que el hombre. El hombre puede hacer planes. ¿Y cuántos planes se hicieron? ¿Cuántos pactos inclusive se hicieron para lograr, ¿sí?, conseguir un propósito? Sin embargo, todo se fue por tierra. ¿Cuántos que estaban tan seguros en su momento de llegar, no llegaron? Porque sabes, yo le doy gloria al Señor que Él conoce los corazones. Y Él conoce sobre todas las cosas las intenciones del corazón. Y por lo mismo, mira esto, mayor es Dios que el hombre. El hombre puede disponer, preparar y aún hacer pactos para conseguir. Sin embargo, quien decide al final es Dios. Y Dios no nos dejará ser tentados, dice su palabra, más allá de lo que podamos soportar. No nos dejará pasar nuevamente esos procesos tan difíciles, más de lo que podamos soportar. Mira esto, primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Qué maravilloso es en su momento el saber que la oración eficaz del justo tiene poder, porque nuestras oraciones no son para beneficio personal, sino ciertamente para que Dios derrame de su gloria y este país vea la gloria manifestada con su poder sobre la autoridad. Mayor es el que está en nosotros. Nunca se nos olvide como cristianos que nada sucede fuera de la voluntad del Señor, que todo tiene un propósito y Dios se manifestará sobre todo en este tiempo cuando su pueblo clama. El remanente, lo digo siempre, ese remanente de 10 justos que están en cada ciudad, en cada departamento, en cada nación, clamando todo el tiempo por su misericordia, por el perdón de nuestros pecados, intercediendo por nuestra nación y clamando por una transformación real, no solamente en manifestación o en expresión, una transformación realmente de nuestra nación basada en su presencia y en su misericordia. Mira, esto es bastante importante que la analicemos en esta tarde. Entonces vuelvo a ese punto maravilloso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los cristianos lo sabemos, nada sucede ni sucederá que no tenga un propósito de Dios de bienestar para nosotros. Nunca se nos olvide. Sus planes son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¿Qué esperamos realmente? Esperamos tiempos de gloria, tiempos de la manifestación de Dios. Ahora bien, mira esto. Recordemos que en todo momento Dios ha puesto y ha levantado a sus hijos y a sus siervos para enfrentar estas condiciones. Realmente, cuando veíamos la condición real de nuestro país en cuanto a este sistema, sí, en cuanto a este proceso, dejaba mucho que desear. Inclusive habían personas realmente, ahora sí la expresión, traumadas. Decía, ¿qué de bueno se puede sacar de este tipo de personas? ¿Qué de bueno puede sacarse de este tipo de gente? Que realmente sus intereses no son reales en cuanto al beneficio de nuestro país, sino realmente es aprovechar la oportunidad de implantar un nuevo sistema, para variar, contaminado y lleno de peligros y más. Ahora mira esto, uno de los ejemplos maravillosos que Dios nos habla, y es el llamado siempre para los hijos de Dios, para los cristianos que buscamos siempre hacer su voluntad. Jueces capítulo 6 versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de todos los madianitas. ¿Cuál era la condición de Gedeón en ese momento? Sabes, comúnmente se sacude el trigo al aire libre para que el viento se lleve lo que debe de quitarse del trigo. Sin embargo, Gedeón estaba escondido porque las condiciones en ese momento de su pueblo eran terribles. El enemigo les mataba, les robaba, en fin. Él está escondido, por decirlo de esta manera, realizando una de sus tareas. Sin embargo, mira esto, versículo 12, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué maravilloso es saber que Dios ve realmente a nuestro interior, porque Él nos diseñó, Él nos creó con un propósito. Recordemos lo que dice siempre a Jeremías: desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di con un propósito.
Entonces, Gedeón está cumpliendo con su tarea en las limitaciones. ¿Sabes? En su momento se dice, es que la iglesia cristiana está cumpliendo en este tiempo aún con sus limitaciones. Porque hay tantos conflictos en contra, ¿sabes? No hay nada que no salga a la luz. Sin embargo, lo que es importante, mira esto. Cuando nos desanimamos, cuando vemos las condiciones de nuestro país, del mundo entero, con respecto a la corrupción, con respecto a la violencia, con respecto al pecado y tantas otras cosas. En su momento tratamos de orar, pero donde nadie nos vea. Tratamos de hacer las cosas, ahora sí que un poquito más protegidos. Pero ¿sabes qué le dice Gedeón? ¿Le dice el Señor a Gedeón? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nunca se nos olvide, como hijos de Dios, que le buscamos y que le amamos, que Él está con nosotros. Y se lo dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Sabes que suele preguntarse en su momento, ¿por qué, Señor? Si se supone que en nuestro país hay un 52.5% de cristianos, ¿por qué las condiciones de corrupción, de violencia y más en nuestro país van de mal en peor? ¿Por qué nos ha pasado esto? Y él se lo pregunta, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Interesante. Yo te digo algo. El que confía en Jehová, dice la palabra, es como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La promesa de Jehová sobre los cristianos en nuestro país y en el mundo entero. Los cristianos, no te dejaré ni te desampararé. Y la buena obra que inicié contigo la voy a perfeccionar. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa. La promesa que tomamos los hijos, los siervos de Dios. Estamos pasando en este proceso y que estamos preparando, mira esto, nuestro corazón para interceder y para creer y declarar un milagro sobre esta nación. Entonces, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabe qué maravilloso es saber que estamos en esta tierra y nacimos en este país? Porque tenemos un propósito. No fue una casualidad. Aún cuando lo comentamos o como lo comentamos, algunos de nosotros vivimos fuera de este país y pensábamos nunca regresar. Pero sabes, Dios nos regresó con un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Y mira, les dice entonces, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. La excusa la sabrán, pero sabes que no son tomadas en cuenta. Y qué interesante, porque Dios conoce realmente la capacidad, los dones que Él nos ha dado para realizar las tareas que Él nos envía a hacer. Y como se le dice, con esa tu fuerza, pero si estoy solo, nunca estamos solos, Jehová está con nosotros. Y tenemos la autoridad de Dios para declarar lo que ha de acontecer de acuerdo a su palabra. Entonces, mira lo que le dice Él. Mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabes la promesa de nuestro Padre Celestial? Es que esos enemigos que hasta hoy nos tenían en la esclavitud de la corrupción, del pecado, de las maldiciones, de los pactos satánicos y cuantas cosas, ¿sabes? Esos enemigos hasta ahora prevalecieron. Porque aquí Dios ha levantado un ejército en este país y en toda la tierra, que ora, que intercede y que sabe que hay un propósito para seguir adelante y que saldremos en victoria. Y mira lo que le dice el Señor a Gedeón. Ciertamente yo estaré contigo, gloria sea al Señor. Qué maravilloso es cuando oramos, cuando intercedemos, cuando declaramos la palabra sobre este país, sobre esta nación, sobre los lugares de gobierno, los cuales hemos declarado en el nombre de Jesús que han sido santificados, han sido limpiados, para que aquellos que lleguen sean alineados de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Y mira lo que le dice el Señor. Yo estaré contigo. Gloria sea al Señor. Nunca se nos olvide, como cristianos, que Jehová está con nosotros.
guiándonos, guardándonos, respaldándonos, porque nuestro deseo es ver la manifestación de Dios en esta tierra. Ver la manifestación de Dios sobre nuestras autoridades. ¿Lo creemos? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Todo aquello que parecía incomprensible, todo aquello que en su momento parecía inevitable, sabes, no hay nada imposible para Dios. Sí la violencia, sí la corrupción, sí el pecado, sí, pero no hay nada imposible para Dios y nada hay mayor que Dios. Entonces estamos en un nuevo tiempo, a punto de iniciar un nuevo tiempo, y creemos que Dios ha levantado a sus siervos, a sus ungidos, para orar, para interceder, para tomar la tierra, para tomar los lugares. Sabes, ahora que estábamos en los centros de votación, qué maravilloso fue no solamente a cumplir o a hacer ese proceso, llevar a cabo ese proceso, sino que íbamos con un propósito de orar y de interceder para que la manifestación de Dios se viera en esos lugares, se evitaran las contiendas, se evitaran los pleitos. Qué maravilloso es Dios. Mira esto. Otro de los ejemplos. El primer libro de Samuel, capítulo 17, un pasaje muy conocido. Mira esto. Primera de Samuel 17, del 4 en adelante. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del peso de cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 300 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Mira esto. Recordemos ese hombre, propiamente Goliat. 3 metros de estatura, fuerte, experimentado en guerra, como se decía en su momento, que iba a enfrentar, mira, tenía intimidado al pueblo en sí. ¿Cuánto nos ha intimidado en este tiempo la corrupción, las mentiras, los engaños, las extorsiones, los robos, los pactos y más? En su momento parecen tan grandes. Mira, a veces platicamos, cuando conversamos con algunas personas y nos dicen: mire la condición de este país no va a cambiar, es tan difícil porque mire, está pasando esto, hay tantas expectativas, está pasando tantas cosas. Mira, están literalmente magnificando el pecado o viéndolo de esa manera. ¿Cómo lo vemos nosotros como cristianos? ¿Hay algo imposible para Dios? Ahora mira esto, cómo presentan a este varón, ¿verdad? Grande, de estatura, de peso, con experiencia y todo lo demás. Y que aún sale a retarnos. El diablo siempre hace eso. ¿Creen ustedes que al orar, con que solo oran ustedes y oren a Dios, Él va a resolver? ¿Creen ustedes que porque están orando y ahora se decidieron interceder por este país, Dios va a escucharles? Vean las condiciones del país, vean. ¿Sabes qué maravilloso es? Porque el enemigo siempre nos enfoca sobre lo que él quiere. Y trata de cerrarnos la visión a lo magnífico y poderoso que es Dios. ¿Sabes? Me gozo siempre que toda la tierra y su plenitud, el universo entero, le pertenece al Señor. Él está en todo lugar, Él lo sabe todo y lo puede todo. Pero el enemigo en su momento quiere centrarnos en lo imposible. No se puede, confórmense con lo que hay. Las expresiones, recuerda en su momento, escoger al menos peor. Pero sabes, yo te digo algo, no hay nada a escondidas oculto para Dios. Él conoce. Y aun cuando se presentaba a este tiempo, mira, tan difícil, o se presenta todavía, tan conflictivo, nada hay imposible para Dios. ¿No soy yo el filisteo, ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga a mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, nosotros seremos, dice, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, déme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes en su momento qué expectativa se tenía de este proceso? En su momento ninguna. Porque hemos sido consecuencia, ¿sí? Y lo que decía en su momento de la competencia, de a ver quién autoridad hacía las peores cosas. De una manera abierta, como es la autoridad, nadie puede corregirle. Pero sabes, hasta hoy llegó ese momento.
La autoridad debe de estar convencida en este tiempo que Dios está sobre todas las cosas. Y cuando el pueblo clama, Dios responde. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo oiré, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa. Entonces, en este tiempo, mira, en este caso, como dice, todo Israel estaba, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No cabe duda que en su momento alguien estaba pensando ya irse del país. Bueno, hay tantos así. Es mejor irse fuera de este país porque ¿qué nos puede esperar? Y por eso es interesante que nosotros en su momento tengamos en claro quién es nuestro Dios. Y que estamos en esta tierra con un propósito, no somos una casualidad. Por supuesto, no somos los mejores y hemos tomado esa palabra de lo vil y despreciable sacó Dios. En mis palabras, del ignorante para vencer a los sabios. Porque saben, necesitamos en este tiempo reconocer que Dios está manifestándose y se va a manifestar en todo nuestro país, en todos nuestros países de una manera sorprendente si creemos. Si creemos, si declaramos su palabra, si confiamos e intercedemos. Ahora bien, mira esto. Seguimos. Primer libro de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No, este sistema ya tiene años y ciertamente lo es. Porque sabes, en su momento los cristianos nos hemos hecho a un lado. Eso no nos corresponde, esa situación, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Pero mientras estamos siendo parte de esta sociedad, necesitamos hacer algo. Y hasta ahora, mira esto, nos habíamos apartado, haciendo caso omiso de nuestra responsabilidad sobre esta tierra. Porque estamos nuevamente en esta tierra no por casualidad. Y en este caso, mira lo que le dice Saúl: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho. Porque realmente los cristianos convertidos realmente son pocos. Sabes, el Hijo de Dios, uno solo, vino a cambiar. Y vino a transformar toda la tierra. Para que el que cree todo es posible, dice la palabra del Señor. Y mira lo que le decía Saúl: no puedes ir porque ellos ya tienen mucha experiencia en el pecado, en la corrupción, en los pactos satánicos y diabólicos. Ellos ya es un sistema. ¿Hay algo más poderoso que Dios? ¿Hay algo que pueda sobrepasar la autoridad de Dios? Nada hay. Y mira lo dice: porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sí, tiene mucha experiencia, pero sabes que hasta aquel que se cree más experimentado cae ante la soberanía de Dios. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El sistema, vuelvo a ese punto, el sistema de corrupción, el sistema de pecado, de tradiciones ya durante muchos años, no es mayor que la voluntad de Dios, que el poder de Dios. Y ciertamente reconozco también que en su momento sí, como cristianos nos apartamos porque eso no era con nosotros, ¿sabes? Siempre nos afecta. Lo que hace la autoridad siempre nos afecta. Y sobre todo viendo la injusticia sobre las demás personas. Dice la palabra del Señor que hay de aquel que compra con un par de zapatos al pobre. ¿Cuántas voluntades se compraron en ese tiempo? Pero ahora bien, hay algo nuevamente oculto a los ojos de Dios. Todo lo que se siembra se cosecha. En su momento les pasarán la factura. Y recuerden que lo dije: nada hay imposible para Dios, nada hay oculto a los ojos de Dios. Y mira lo que dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabes? Nos estamos levantando. Bendito Dios que despertamos del sueño.
Y estamos parados como intercesores a favor de nuestro país para comenzar, de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, delante de Dios, clamando e intercediendo. Porque sabes, hasta acá estamos ya cansados, ¿sí?, de la corrupción. Estamos cansados de la manipulación, estamos cansados del pecado, estamos cansados de la injusticia sobre todo nuestro país, sobre los hombres, mujeres, ancianos, niños, que necesitamos realmente tomar en claro que la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Qué maravilloso es esperar este tiempo, la manifestación de Dios en la autoridad que Él mismo ha colocado y colocará en esta nación. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay tantas tradiciones y costumbres también dentro de la iglesia en cuanto a estos procesos. En su momento es apartarse, en su momento es hacer tales o cuales cosas que realmente hasta hoy no habían dado resultado, no han dado resultado. No podemos seguir con una tradición. Los cristianos no somos de tradiciones ni costumbres, los cristianos somos y estamos apegados a la palabra del Señor. Lo que Él nos dice, eso hacemos. Y no podemos seguir repitiendo las tácticas o las técnicas que los cristianos tenían en estos procesos. Maravilloso es Dios que nos ha dado sabiduría y nos da sabiduría para hacer lo que es correcto, para llegar, para que nuestras oraciones realmente y nuestra intercesión llegue a los oídos de Dios. Mira qué maravilloso es esto. Y tomó su cayado en su mano, autoridad, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Era esto. ¿Qué pueden hacer los cristianos? En su momento se puede decir: ¿qué puede hacer el pastor? ¿Qué puede hacer el siervo? ¿Sí? En cuanto a todo este sistema. Mira esto, sabes que se fataliza en su momento y se tiene poco, que para Dios no hay nada imposible. Se tiene poco, que aquel que es siervo que Dios ha levantado puede hacer mucho más que aquel sistema de pecado. Mira esto, lo tuvo en poco. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia cristiana en este tiempo? Si realmente está convertida, si realmente sus hijos son convertidos, pueden transformar esta nación y hacer que la gloria de Dios se manifieste. Sin embargo, en su momento somos tomados en poco, pero eso no es importante. Para mí, lo digo ciertamente, lo más importante para mí es lo que Dios dice, porque eso es realmente lo que se hará. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Me parece escuchar? Estos no saben que aquí en este país será nuestra voluntad, porque ya planificamos y tenemos en claro todo lo que vamos a hacer. Sabes, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y qué maravilloso es esto. Versículo 45, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira esto, tú vienes a mí con todo. El sistema de mentiras, de corrupción, de pactos, se vino con todo. Y así es todo el tiempo, hasta hoy. Así había sido en cada temporada, en cada tiempo de elecciones. Es un sistema corrupto, es un sistema de pecado, de pactos, y se vino con todo. Mira esto. Pero en su momento lo decimos, sí, el sistema de corrupción estaba grave y estaba ahí, se vino con todo en contra del pueblo de Dios. Pero ¿quién podrá realmente salir en victoria?
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes por qué lo hacemos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué intercedemos? ¿Y por qué creemos que Dios lo va a hacer? Porque confiamos en el que todo lo puede. Porque buscamos cada día caminar en integridad, con un corazón limpio, con un corazón santificado, para poder clamar, y clamamos no solamente por nuestro beneficio, sino clamamos e intercedemos por el derramamiento de la gloria de Jehová en todo este país. Y mira esto. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Guatemala. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Guatemala. Lo creemos, lo estamos creyendo. Porque mira el sistema de corrupción, el sistema de siglos ya, de manipulación, se vino con todo y se levantó con todo en este tiempo. Pero sabes, no puede. Ya llegó a su fin, ya acabó su tiempo. Y mira lo que dice. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Saben, no peleamos, como decimos, como el mismo Pablo decía, dando golpes al aire, tratando de, no lo hacemos siempre respaldados por la presencia del Dios Todopoderoso, recordando siempre que la oración eficaz del justo tiene poder, recordando siempre que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y es interesante porque dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Así venció, dice, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora algo que debemos de recordar todo el tiempo. Mira esta palabra, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y quita y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Es Jehová el que quita y pone reyes, el que ha decidido quiénes van a estar en autoridad. Yo lo digo siempre, no es la cantidad de afiliados o de, decía una palabra, acarreados, ¿verdad? La cantidad de sobornados, la cantidad de vendidos, no es la cantidad de quienes estaban, sino es la voluntad de Dios. Nunca se nos olvide. Nadie puede sentarse en la silla presidencial, ni en el Congreso, ni en las municipalidades y gobernaciones, si no es la voluntad de Dios con un propósito. Y gloria sea al Señor que por fin el pueblo cristiano despertó para saber cuál es la cobertura, cuál es el respaldo y cuál es nuestro propósito en este tiempo, de que el nombre de Jehová sea glorificado. Mira esto. Entonces, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, y escucha esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está más que claro, Dios quita y pone reyes. Él es quien decide quién va a sentarse a representarle en autoridad. Y lo dice también, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira esto. Ahora bien, debemos de recordarles a aquellos que ya saben que Dios les ha legado la autoridad, que no fue la cantidad de votos, sino fue literalmente la autoridad de Dios quien les dio ese privilegio de ser autoridad. ¿Por qué lo decimos? Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Tienen un lapso de 4 años
ciertamente para sembrar y hacer lo correcto delante de Dios, porque antes de tiempo, lo digo de esta manera, antes de tiempo vendrán las consecuencias. Ya lo hemos vivido. Cuando Dios destapa, por decirlo de esta manera, y Dios presenta todas las aberraciones que están dentro del sistema de gobierno, han salido a luz para vergüenza de aquellos que han estado allí. Sabes, este es el caso y este es el tiempo. Así que tendrán un lapso de 4 años para hacer correctamente lo que Dios ha dispuesto. Yo lo digo abiertamente en su momento, con quienes he tenido la oportunidad de hablar y decirles, ustedes como autoridad tienen la gran oportunidad de marcar la diferencia. O pasarán como miles ya han pasado y han salido en vergüenza luego de su periodo de autoridad. Pero pueden hacer la diferencia, porque les digo esto, todo lo que se siembra se cosecha y no hay nada oculto a los ojos de Dios. Entonces, al igual Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan, jamás se nos olvide, o se les olvide, que toda la tierra y los habitantes de esta tierra le pertenecen a Jehová. Él está en control de todas las cosas. Ahora bien, mira esto, la exhortación para aquellos que en este tiempo estarán en autoridad. Pedimos al Señor que les abra el entendimiento para recibir esta palabra también. Para quienes están, o ya han estado, o ya han sido elegidos por Dios para estar en autoridad. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No se les olvide que al momento que tomen su lugar allí en autoridad, darán cuenta de todo lo que hagan en ese lugar. ¿Sabes? Los ojos de Jehová están abiertos sobre todos los lugares de autoridad de esta nación y de toda la tierra. Y de todo lo que hagan, acuérdense de esto, darán cuenta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pasaje maravilloso, Ezequiel 14 del 6 en adelante. Por tanto, dice, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de sus abominaciones. Esta también es nuestra oración sobre aquellos que han sido elegidos como autoridad, que realmente dejen el pecado, dejen las maldiciones, dejen los convenios con el pecado, con la corrupción. Dejen todas esas abominaciones, dice el versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viene profeta para preguntarle por mí, yo Jehová les responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabrán que yo soy Jehová. Mira lo que dice. Realmente, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es su plan de gobierno? Realmente es para que el nombre de Jehová sea glorificado, ayudando al pobre, al menesteroso, respaldando, haciendo lo que es correcto, echando fuera de todo lugar la corrupción y los convenios que se hicieron. De no ser así, mira las consecuencias, miren las consecuencias. Pondré mi rostro contra aquel hombre, ¿sí? Y lo pondré por señal y escarmiento, mira esto, a través de aquellos que decidan seguir con el sistema de pecado, de corrupción y demás. Dios los va a poner por escarmiento, va a sacar a luz todos los complots, todos los convenios, todos los pactos, para ponerlos en vergüenza. Conste que Dios lo está diciendo. Y mira esto, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy Jehová. Jeremías 2:26 en adelante. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si te podrás librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Qué dice el Señor? Es el tiempo que realmente reconsideren el que Dios los puso en ese lugar como autoridad, para no seguir haciendo o cometiendo más pecados,
o cayendo en el sistema de corrupción. Porque mira lo que dice el Señor, ¿sí? Que al momento de que vengan estos procesos, pidan ayuda a aquellos que les respaldaron, aquellos con quienes hicieron pactos para seguir haciendo lo correcto a escondidas. Nunca se les olvide que no haya nada oculto a los ojos de Dios. Y mira esto. A ver si podrán librarte en tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá fueron tus dioses. ¿En quién realmente confían? ¿O en quién realmente están confiando para ejercer la autoridad? Si no es en Jehová, van a tener graves consecuencias. Y aquellos que en su momento les respaldaron y con quienes hicieron convenio, no estarán ahí para sacarlos del problema. Yo lo digo de esta manera, en el proceso que pasé en la cárcel. Estando fuera, habían tantos amigos que me respaldaban, hasta en su momento cargado me llevaban a los lugares de perdición. Pagaban grandes cantidades y me apoyaban, y yo era el preferido, yo era mucho con ellos. Al momento que estuve en la cárcel, ninguno de ellos fue a verme. ¿Dónde estaban esos amigos? ¿Dónde estaban esos que se decían hermanos para apoyarme en las cosas malas? En los momentos que pasé las cosas difíciles no estuvieron. ¿Sabes que esto va a pasar realmente? ¿Qué convenios se hicieron para llegar a donde están? Supuestamente, para llegar a ejercer la autoridad. ¿Qué convenios? Porque sabes, esos convenios van a salir a luz. Y acuérdense lo que estoy hablando el día de hoy. Van a salir a luz, van a ser descubiertos y van a ser pagadas las consecuencias. Ahora bien, mira esto. El llamado para los cristianos, para aquellos que seguimos creyendo que Dios tiene un propósito en cuanto a este nuevo comienzo de autoridad. Nehemías capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oigas el sonido de la trompeta, reúnanse ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Jehová está con nosotros. Jehová está en este nuevo proceso porque hemos clamado a Él. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, arruinar y para derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabes? Dios ha estado tocando nuestro corazón en este tiempo, como sus hijos, como verdaderos cristianos, para que no nos crucemos de brazos a esperar lo que va a pasar, lo que el sistema quiere hacer, sino para que nos levantemos a clamar al Señor. Aclaramos, nuestra lucha no es contra las personas, no es contra carne ni sangre, sino lo que está detrás, el diablo, el sistema, el pecado, la corrupción. Y declarar y decretar la palabra del Señor, porque míralo, nos los ha dicho. No somos una casualidad que seamos hijos de Dios, que seamos siervos de Dios, que seamos ministros de Dios, no es una casualidad. Y Él lo dice, ¿sí? No digas soy un niño, es que no sé cómo hacerlo, ¿sabes? El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios para orar y para interceder. Estamos orando por nuestras ciudades, estamos orando por nuestros departamentos, estamos orando por nuestra nación, por los lugares de gobierno. Y estamos declarando la palabra del Señor sobre esos lugares. Y mira lo que dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, desbaratar, destruir y derribar, para edificar y plantar. ¿Sabes? Estamos en esta tierra y nos hicimos cristianos con el propósito de implantar el reino de los cielos, para comenzar en nuestra ciudad, en nuestra nación y en toda la tierra. ¡Qué maravilloso! Ahora bien, mira la promesa de nuestro Padre Celestial. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Mira entre las naciones, ve y asómbrate, porque haré una obra en sus días que aun cuando se los contara, no la creerían. Sabes, estamos a punto de pasar un tiempo de gloria, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestras ciudades y sobre nuestras naciones. Y sabes, si nos lo contaran, porque ya mira, llevamos años. Yo decía en su momento hacía un recuento de cuántos procesos he pasado desde que el Señor me llamó a ser su ministro, su siervo. 20 años ya. 5 procesos.
Este es el sexto. Sin embargo, sabemos que en su momento nos acomodamos y no era nuestro conflicto el estar en ese proceso. Orar e interceder, por eso las condiciones del país empeoraron y las condiciones en el mundo empeoraron porque los cristianos dejan a un lado su responsabilidad. Y lo que el Señor le decía a Jeremías: te he puesto sobre reinos y sobre naciones para arrancar y desbaratar. ¿Sabes? Nunca se nos olvide que la oración eficaz del justo tiene poder. Y mira la promesa del Señor: mira entre las naciones, ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aun cuando te la cuenten no la creeríamos. ¿Sabes? Estamos a punto de ver la mano de Dios obrando a través de la autoridad, haciendo lo que es correcto porque Dios lo ha dispuesto, porque hemos clamado por eso, porque sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que sabemos que hemos sido llamados para orar y para interceder por esta nación. Estamos creyéndolo, y yo lo sé, yo lo creo de esta manera. Todo aquel que se siente en autoridad va a ser llamado por Dios para cumplir con sus propósitos. Si obedece, si toma y actúa en obediencia, le irá muy bien. De no ser así, será muy poco tiempo, muy corto tiempo el que esté en ese lugar. Porque sabe, lo hemos creído, si ciertamente esos lugares de autoridad estaban contaminados ya de siglos por la corrupción, por el pecado, por los convenios satánicos y diabólicos, por los convenios con el Dios Mamón, con el dinero. Sabes, Dios los ha limpiado, lo creemos en el nombre del Señor. Y que va a haber un cambio rotundo dentro de los lugares de gobierno. Orábamos, como decía en su momento, por la silla presidencial, por casa presidencial, orábamos por el Congreso, oramos por el Congreso, por las municipalidades, por las gobernaciones, por las alcaldías, para que Dios se manifieste, para comenzar limpiando y santificando esos lugares. ¿Sabes? Sabemos que el enemigo salió ya de ese lugar, ya no tiene, mira, el pacto fue deshecho. Todo pacto que se había hecho en esos lugares para mantener esos sistemas de pecado y de corrupción, Dios los ha limpiado en el nombre de Jesús. Y por eso mismo, todo aquel que llegue, Dios le dio la oportunidad de cambiar y de marcar la diferencia durante siglos, si se puede decir, para honrar el nombre del Señor en ese lugar, haciendo como autoridad lo que es correcto. Por eso clamamos también, para que Dios les dé sabiduría. Oramos para que Dios les dé, pidan ellos también, que tengan la convicción de pedir sabiduría a Dios para gobernar, para hacer lo que es correcto delante de Él, porque sabes, estamos nosotros como cristianos respaldando e intercediendo por aquellos que van a buscar hacer lo correcto y pidiendo misericordia por aquellos que decidan hacer lo contrario y seguir empeorando el sistema. ¿Y sabes cuál es la promesa que Dios nos da también para estos tiempos? Joel capítulo 2, versículo 26 al 27. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Lo crees? Yo le doy gracias al Señor, porque ciertamente nuestro país, Guatemala, fue causa de vergüenza y de burla en otros países, pero ciertamente hasta acá, porque ciertamente Dios ha tomado el control y está tomando el control de esta nación, de todo lugar de autoridad para comenzar, de todos los lugares. Y su promesa, como dice, sí, ya terminará la escasez. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios. ¿Sabes? Vemos la manifestación de Dios en los parques centrales de todo este país, donde el cuerpo de Cristo, los siervos del Señor van a danzar, van a agradecer porque Dios está manifestándose. Dios está manifestando su presencia en esta nación. Ha cambiado nuestro lamento de años en cuanto a la corrupción en las autoridades, en el gobierno. Ha cambiado nuestro lamento en danza. Y vamos a glorificar el nombre del Señor porque tendremos la libertad como siempre la hemos tenido. Porque sabes, nadie nos puede quitar la libertad de orar y de interceder y de clamar. Hay de aquel que se levante contra los ungidos de Jehová, dice la palabra. Ahora bien, mira esto. Nuevamente, comerán hasta saciarse. Es la promesa de Joel capítulo 2, versículos 26 y 27. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Lo creemos? Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová su Dios, y no hay otro.
y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué maravillosa promesa. Entonces, estamos en tiempos, por decirlo, cruciales en nuestro país y en toda la tierra, donde las condiciones sociales, sí, hasta ahora habían traído problemas, conflictos y corrupción, pecados y maldiciones, que nos hacían vivir como pueblo las peores situaciones y condiciones. Sabemos que había sido profetizado por el mismo Jesús de todos estos conflictos. Sabemos que fue también declarado por Pablo a Timoteo cuando hablaba sobre las actitudes de los seres humanos sin Dios. Y lo estamos viviendo realmente, lo somos realmente testigos de que ha venido pasando. Y sobre todas las cosas que Dios nos ha llamado en este tiempo, a este cambio de gobierno, para interceder. Ha despertado a los cristianos que dormíamos para tomar nuestra responsabilidad como intercesores, para implantar el reino de Dios en este país, Guatemala, para que sea luz a las naciones y para que sea un testimonio de la manifestación de Dios por el clamor de su pueblo. Nunca se nos olvide la palabra que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus pecados, yo oiré, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creemos que así es. Y le damos gracias al Señor por todos los siervos y siervas que hoy estamos clamando y creyendo por la transformación, por ese cambio en el sistema de gobierno, declarando que Dios va a manifestar su gloria sobre todos esos lugares de gobierno para mostrar su poder, haciendo lo que es justo, haciendo lo que es correcto y trayendo esas promesas de bendición sobre esta nación. Que todo el pecado de corrupción, planes y convenios que se hicieron antes de esto han sido echados fuera, ya no tiene arte ni parte, ya no tiene autoridad sobre los centros de gobierno, sino que Jehová es el que reina, porque Jesús es Señor de Guatemala. Así que, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque hemos hablado de tu palabra, de tu presencia, de tus promesas. Y sabemos que tú estás obrando, Señor, en este cambio de gobierno. Y tú estás obrando porque hoy sí clamamos a ti y creemos que tú, Señor, quitas y pones reyes. Que no hay autoridad que tú no hayas puesto, Señor, y sobre todas las cosas en este tiempo 2023 en adelante, para propósitos santos y maravillosos, para modelar tu presencia y tu gloria. Bendigo, Señor, a los siervos y siervas que no dejamos de orar ni de interceder, porque sabemos, Señor, que tu derramamiento de tu presencia y tu gloria viene para comenzar sobre las autoridades de esta nación, todas las autoridades, sobre los ministerios, sobre el liderazgo, Señor, que tú has levantado en esta tierra como tus ministros y tus siervos, para que busquemos siempre hacer tu voluntad y tu gloria sea manifiesta en esta nación. Así que gracias una vez más, Señor, porque has santificado nuestras autoridades, Señor, y te representarán. Dales sabiduría para hacer lo que es correcto siempre, y recuérdales que aquel que se mantiene firme puede ver tu gloria. Y ten misericordia de aquellos que no lo harán, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Bendiciones.